Haipo Kipanay, como hermano Nancy, como Arun Tataraki, como que Arun Tataraki, Capatunca provincia, más que todo provincia, Aroma, primera sección, Sicasica, Sicasica Toconja, Otapjaraquito, o Kimsa, Hachamarcanaca, Sicasica, capital de la provincia Aroma, Jarojal, Macha Marco Taraki, la Huachac, Jaroja Konane, Kimsa, Marca Hachamarcanaca Utki. Entonces, Uka, Hilana, Kuyakanaga, Arun Tatawa, y chakpachansa akurnakan waltañanakao utjapjaraquito ani utkiti digamos estabilidad económica camaraki ani gasolina de silas utjaraquiti mancañanakas walpache o hirjat tawejaraki a 75 litros 180 190 kamawa al haskaraki pero nanakan ya nanakaste choqechuño kamaraki jupa ukanakaste wali baraturakiwa niwa hasta والخباز كينترانا على حسب ما كينتر أزوز على تقطاعسيس كامارو بركاب hermano Freddy. No hayukawa ya hasta hilat kuya kana casa pasiruna kas port ani pharaka exatoker kanais awa pharakia kuna te hay hasta kuna iman yana ka irhat tawa exasin chasti hiwasana kana yana kas hani irhat kiti ni amasa kaisa Perú marcato mantanip ya hasta uywana kamuninya paro hasta chan uskusip ya tukampe aparo apjeto sasin kanais apharakina no igual iki hilata figure remigio por anivasin ya kanais ahora ta hayukao marcachirina amuya lupi no capa a ver chakucha hasta oñani hasta humana caja ya tuvina campe sí ukamawa hermano Fred como hermana Nancy con Patunca provincia Roma más que todas provincias del sur inclusive Alberto Bellar Pacaje su cámara que Loaiza provincia Loaiza pesca provincia del sur Ataraque hermano entonces acá en Caraqui Manejila Yolo Fernández upaja presidente de Fejube, Cataraqui Upaja, la Huachac Marcatao, capital de la provincia Roma, de hermano doctor Salvador, Johnny Salvador, acá en Caraqui Chicanchetas Captua, entonces, Karurutaki, Unanaca, Amtahuicapta, Ma Cabildo Abierto, dirigentes, ex dirigentes, Okama, entonces, Ugatupanaka, Xaru, Purtaniparak, entonces, Anigo Nanakan, dirigente Nakaja, Tupac Catarita, Bartolín Tocotja, Hanikuns Arsui Japjete. Puspas Piskach provincia ya municipio tocó al catata o como gobierno tocó al catata o para que haya postergación pues para que pañas para que pero kuna pas camas para que pañane hermanos chaja walehan waltani que están acá ukatwa hermanos acá fijubo que portani como era que a comité cívico digamos hermano doctor Salvador portani aquí para que hasta para que seguramente ukatwa nana nasa coro amanchiro utarakta hermano Jone ukat nana kan utarak para que toa jueves a tanta chas para que Capatunca provincia, Alto Toconja, horas 9 de la mañana, Caro, ni a convocatorio lanzar aquí, Uka, Tocotac para que para aquí, porque anual tañana can Camarapsa, Hamawa, convocatorios mistura aquí, a Capatunca provincia, pero más que todo, provincia Aroma es cuna de líderes. Tupac Catarina Marcapaua, provincia Aroma, Bartolina Sisa, Camaraki, Pablo Zarativilca, Santos Marcatola, Genaro Flores, Lucila Mejía, Yacajilanaka, digamos, provincia Aromalja, Walpachurcatatanaka, Uchaca, a nivel nacional, a nivel internacional, por la liberación de nuestros pueblos indígenas originarios, ¿no? Entonces, Ocatuan, Nakaja, Walich Amani Parato, Walipir Hilanaka, Utaraki, entonces, Panaka ya está, Yusana Ampara Pancaraquiwa, entonces Nanakaste, como sus alchis, sus nietos, Sartasin, Wakasi, hermano Fred, Ucatua, Karataki, Hayaltata, Hutanip, hermanos, ex líderes, ex subcentral agrarias, centrales agrarias, ex ejecutivos provinciales, hermanos bases, hermanos de las 4 provincias, de los 7 secciones del municipio de Sicasí, de la provincia Aroma, 76 comunidades, cámara que 17 cantones de la primera sección, Girana, Coyacanaca, hora y día es de autoconvocarnos. Ya es por tanto, Caraja, a horas 2 de la tarde, ¿no? 2 de la tarde, Ucaroa, Tanta Tasiani, Ucaro, Manaca, Jaultatap, hermanos, para que pañane con una camasa acá, dirigentes prevandalistas, dirigentes corruptos, y una caja, Arnacaña, anual, Aguatitañan, hermanos, porque Nana Cajani, Aguatirio Tasam, Wajahap, hermanos, dirigentes de gobierno al Jatataje, ni gasolina su gasolina churroja,
tu vale filapini sortido una can hermano, entonces ocatama anual taño otro panja na hermano Freddy, hermano Nancy, hayal tawita a karata que hermano 2 de la tarde en punto por taño. Hermano Yolar hermano Yolo Fernández Cupaja, Fejube, se toca taraquía, Sarantas Carac. A ver, Jawil Tawañani, ya está marca chirinaca, está siptan gilata Yolo, haz que poquipan. Bien, hermano Freddy, hermana Nancy, muchas gracias por esta cobertura. Mi nombre es Yolo Fernández Flores, actualmente con cargo de Federación de Juntas Vecinales, Fejube La Huachaca, como cabeza. Entonces, preocupados, hermano Freddy, la verdad, todos, saludar primero a todas las 20 provincias que nos están escuchando, ¿no? Seguramente, y también todas las comunidades que hoy por hoy nuestras autoridades no están pronunciándose, especialmente la parte sindical, ejecutivos provinciales, Tupac, Bartolinas, ellos son la cabeza que nos llevan a nosotros como provincias, pero aparte de eso son zona urbana, nosotros como La Huachaca, seguramente como Patacamaya, Achacachi, etcétera, hay urbanos que ellas son. Entonces representamos la Federación de Juntas Vecinales preocupados por la alza de precios, sufrimiento, las filas del combustible, etcétera. Entonces ya afecta a las familias humildes, hermano. Entonces nosotros preocupados por esa razón estamos convocando, quizás con todas las disculpas necesarias, cuando ya no hay pronunciamiento de nuestras autoridades orgánicamente como sindical y originarios, quizás nosotros como parte cívica estamos convocando a nivel todo ese sector primero orgánicamente, porque la base ya está pidiendo, ya está sufriendo. Nosotros como autoridades tenemos que llevar esa voz, tenemos que alzar, pronunciarnos ante el gobierno nacional que hay sufrimiento de alza de precios. En ese entendido quiero invitarles y convoco a todos ex autoridades, dirigentes, hermanos, hermanas, que nos pronunciaremos. Mañana a las 2 de la tarde va a ser en la plaza principal inicialmente, donde que se va a determinar cuál va a ser la acción que vamos a tomar como La Huachaca, y no simplemente como La Huachaca, sino también todo como municipio de Sica, por qué no decir pues, lo que es provincia Aroma y provincias del sur, donde que nosotros podemos ya encaminar, sacar un pronunciamiento, hacer escuchar al gobierno nacional que ya hay una estabilidad económica, no podemos soportar, la familia humilde, los vecinos, vecinas ya no pueden soportar, ya cuestan caro lo que es aceite, lo que es los productos, digamos, lo que es arroz, etcétera. Entonces, por esa razón, hermano Freddy, hermana Nancy, estamos, primera vez yo estoy visitando, seguramente va a haber una determinación mañana en la tarde, quizás se convoque a partir de eso un cabildo abierto a nivel provincia del sur, con todas las autoridades, con todas las disculpas necesarias. Nosotros estamos llevando la voz del pueblo, de los vecinos que están sufriendo, y queremos hacer el llamado a nuestras autoridades, nos pronunciaremos. Creo que ya no estamos en etapa de política, a pesar que digamos todo es político, pero al final nosotros somos como autoridades la voz que llevamos, que tenemos que pronunciarnos, hacer escuchar la voz. Entonces nosotros seguramente mañana en la determinación de La Huachaca va a ser un tema muy fundamental. Si la base nos obliga como autoridades para sacar la convocatoria a nivel cabildo abierto, a nivel cívico o general, las provincias del sur, con todas las disculpas necesarias, nosotros vamos a asumir para tomar decisiones juntamente con la base, y por eso hacemos el llamado a nuestros ejecutivos, censales agrarias y subcensales, llevaremos la voz de las familias que están sufriendo en este momento. También al gobierno hacemos el llamado que las cosas ya no hay estabilidad económica, por lo tanto nosotros estamos llevando la voz del pueblo, hermano. Seguramente si eso determinamos vamos a venir de nuevo a visitarles de manera oficial con convocatoria ya para poder decir, si la base decide entrar en bloqueo, nosotros no podemos atajar, simplemente vamos a dar fuerza con esa camasa para hacer escucharnos este sufrimiento que estamos llevando, hermano Freddy, hermana Nancy. Muchas gracias por la cobertura. Cualiquilata Yolo Fernández, cabe pampear, ahora a ver, hichaja doctor Johnny Salvador, Jupaja Comité Cívico Pro Sica y Xatoqueta Irpjartascara. Doctor, muy buenas tardes, ¿sabes qué Kipanay, Camisac Arzahueñan? Muchas gracias, hermano Freddy, como también hermana Nancy, por esta cobertura. Realmente preocupados en este caso como dirigentes de la capital de la provincia de Roma,
y en ese marco estamos realmente aquí preocupados como dirigentes y cumpliendo con nuestras funciones. El día de mañana, 3 de junio, a horas 14, estamos convocando a todos los comités cívicos de la provincia de Aroma en la localidad de La Huachaca para poder hacer un amplio análisis acerca de la política de este gobierno, ¿no? Para poder ver qué medidas tomamos frente al hambre, frente a la miseria, frente a la escasez de combustible, arroz, aceite de la canasta familiar. Ante esa situación, como dirigentes, debemos prácticamente dar una respuesta en favor del pueblo, en favor de los intereses de nuestros vecinos de la región, en este caso del sur del Departamento de La Paz. En ese marco, el día de mañana ha de haber un debate, un amplio análisis en el aspecto político, económico, social, y de ahí va a salir una decisión y una probable medida de hecho, como viene a ser el bloqueo de caminos, pero está sujeto a la manifestación de nuestras bases, de nuestros dirigentes. Nosotros lo único que estamos cumpliendo es de convocar y también pedir a nuestras autoridades sindicales de que deben pronunciarse, deben manifestarse frente a esta hambruna, a lo que nos está llevando el gobierno de turno. Queremos pedir al señor presidente de que de una vez por todas tome medidas para evitar este tipo de consecuencias nefastas en contra de la población. Eso es en cuanto quiero decir en mi calidad de presidente del Comité Cívico Pro Sica, y el día de mañana estaremos pues en el lugar del Cabildo para poder justamente pronunciarnos a nivel de la provincia de Aroma, a nivel de la capital de la provincia de Aroma. En ese marco quiero muy agradecido, hermanos periodistas, por darnos esta oportunidad para llegar al pueblo. Muchas gracias. Waliki lata Johnny Salvador Jaipau Kamata. A ver, tú tenías taquilata remigio y hasta uñani kuna pacharo saca tanta cheva paseni caucan canisa. Bueno, a ver, voy a pronunciarme en castellano. ¿Ya? A veces no entienden también algunos hermanos, hermanas de la provincia. Evidentemente este encuentro se va a llevar en el lugar de La Huachaca, donde es una población poblada también, donde la capital Sica. Entonces ahí se va a llevar, estamos convocando. Y, somos 3 pueblos grandes como Conani, La Huachaca, Sica, en el cual estas poblaciones están un poco adolorido a nivel sección de las 76 comunidades, 76 comunidades de 17 cantones. Y también la gente de la provincia de Loaiza, inclusive Alberto Villazuel, se van a sumar a esta lucha, porque somos provincias del sur. Siempre nosotros para votar al GONI, Gonzalo Sánchez Solórzano, desde ahí nos hemos levantado. Ahí hemos expulsado a un sanguinario, pero ahora uno de ellos es actual, digamos, presidente, es parte del GONI era, entonces ahora posiblemente, yo como tienen aquí mis compañeros, aquí autoridades principales de parte cívica, ellos se han dicho de que el gobierno que reflexione antes que arda, digamos, el país, posiblemente el país pueda arder, puede, digamos, levantarse en conjunto, todo sin la decisión de las autoridades actuales, porque las autoridades actuales a nivel nacional están vendidas, así se ve la Central Obrera Boliviana, Tupac Katari, Interculturales, CONAMAC, están amarrados con el pacto de unidad del gobierno. Entonces, nosotros, por favor, hermano gobierno central, si están escuchando sus ministros, viceministros, comunícanle, porque Aroma es Aroma, cuna de líder, Aroma es la llave de la nación, Aroma es la llave a nivel internacional, a Perú, a Chile, a Argentina, Paraguay, todo eso. Nosotros vamos a cerrar de todo lado, no van a entrar productos de ninguna naturaleza. Entonces yo no quisiera que lleguemos a eso, más bien que haya, digamos, evolución del gobierno para que estas cosas no pasen, porque Aroma realmente va a entrar en bloqueo de camino, va a ser difícil, digamos, de levantar. Vamos hasta que se vaya al gobierno. Walik lata remig, y esparta tata, y hasta que tanta chavi, y hasta apasuayane, hayukat kanat eres portanita, Walik y esparta. Sí, Walik entonces a 2 de la tarde, caro portanita, taquina, hermanos, con amta que autoridades cívicos por acá convoca orgánicamente, han ido por acá, digamos, son nombrados de la base, entonces también, hermano, el 5 de junio, el jueves, también tenemos reunión, ahora 9 de la mañana aquí en el campo ferial, los adultos mayores también, entonces ahí nos vamos a presentar también. Ellos tienen que estar presentes, todos los adultos mayores en este ampliado departamental de las 20 provincias. Gracias, hermano Freddy, hermano Nancy. Walik y esparta taptawa, y hasta gilata